Bien, en el siguiente problema nos dicen, bueno, tenemos el siguiente eje con tres líneas unidas. Nos dicen calcule el área formada al unir los el área del triángulo formado al unir los puntos A, B y C. Y nos dicen que las coordenadas de estos puntos están en el punto D del respectivo eje. Entonces, este eje, por ejemplo, en el eje X, la distancia entre el origen y este punto y el punto A es D, lo mismo para el punto B, lo mismo para el punto C. Y nos piden calcular el área de este triángulo, el triángulo formado por la unión de esos tres puntos. Entonces, ¿cómo hacemos esto? O sea, nos piden calcular el área de este triángulo. Vamos a hacerlo aquí. ¿Ok? ¿Cómo hacemos esto? Primero, tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que, calcular cuánto mide cada lado de este triángulo, ¿cierto? ¿Y cómo lo hacemos? Si por ejemplo nos olvidamos un momento del eje Z, vamos a graficar aquí el eje Y y el eje Z. ¿Cuánto mide este punto? En el eje Y esto mide D. Esta distancia mide D. Y en el eje Z esta distancia también mide D. Entonces, ¿qué tenemos aquí? La distancia entre los ejes es los ejes Y y Z forman un ángulo de 90 grados. Entonces vamos a tener un triángulo rectángulo. Entonces sabemos que esto es D y esto sabemos que también es D. ¿Y qué tenemos que hacer? Obtener la hipotenusa. ¿Cómo hacemos esto? Fácil, Pitágoras, ¿cierto? Sabemos que la hipotenusa al cuadrado es igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. En nuestro caso, la hipotenusa la vamos a llamar C. ¿Ok? ¿Cuánto mide A? Cualquiera de los dos lados. D. Vale D. Y al cuadrado nos queda D al cuadrado. D al cuadrado. Más en la otra hipotenusa, esta, D al cuadrado, nos queda que C al cuadrado es igual a 2D al cuadrado. Entonces C es igual a raíz cuadrada de esto. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de esto? El cuadrado sale, nos queda D raíz de 2. Ya tenemos un lado. Tenemos este lado, ¿cierto? Lo sacamos. Lo vamos a llamar, este lado es este, ¿cierto? El C. Pregunta, ¿cuánto mide este lado? En este caso, ¿qué tenemos? Tenemos un triángulo rectángulo formado por los de lado D y lado D, ¿cierto? La diferencia entre este triángulo es que este está formado por los ejes X y Z y Y, perdón. Pero si esto mide D y esto mide D y es 90 grados, ¿cuánto mide este lado o esta hipotenusa? Mide lo mismo, ¿cierto? Mide D dividido en raíz de 2. Este lado también lo conocemos. D dividido en raíz de 2. Este lado era D dividido en raíz de 2. Y este lado entonces también va a ser lo mismo porque la distancia es D. Entonces los tres lados son iguales. Y nos piden calcular el área. ¿Qué triángulo tiene los tres lados iguales? ¿El isósceles? No, tiene dos lados iguales. ¿El escaleno? No, porque no tiene ningún lado igual. ¿Qué triángulo es? El equilátero. ¿Ok? Entonces tenemos un triángulo equilátero de lado D dividido en raíz de 2, D dividido en raíz de 2 y D dividido en raíz de 2. ¿Cuál es la fórmula del área de un triángulo equilátero? Tenéis que memorizarla para no perder el tiempo calculándola de otra manera. A cuadrado, donde A es el lado de nuestro triángulo, raíz de 3 dividido en 4. Entonces vamos a sustituir este valor en A. Entonces el área va a ser ¿cuánto? A al cuadrado de raíz de 2 al cuadrado raíz de 3 dividido en 4. Muy bien. Vamos a borrar esto un poquito aquí el área. Y nos queda lo siguiente. ¿Qué queda aquí? Nos queda D al cuadrado. Vamos a hacerlo aquí. El área es igual a D al cuadrado por 2 por raíz de 3. Y eso está dividido por 4. ¿Terminamos? No, todavía no terminamos. Porque nos falta ¿qué?
esto. Podemos cancelar el 2, nos queda 1, y el 4 nos queda 2. Entonces el área del triángulo va a ser d al cuadrado raíz de 3 dividido por 2. Entonces la solución es la A. Como ven, el problema era bastante sencillo. Primero, calcular los lados. En este caso los lados eran comunes, o sea, tenían las mismas dimensiones. ¿Cómo lo calculamos? Usando Pitágoras. Usamos Pitágoras, obtenemos el lado, después nos damos cuenta que los tres lados son iguales. Y en base a eso, decimos, bueno, este lado mide esto, esto y esto. Entonces esto es un triángulo equilátero. Entonces el área de un triángulo equilátero tienen que recordarlo. A cuadrado raíz de 3 partido en 4. Tienen que memorizarlo porque no pueden perder el tiempo calculándolo. No. Obteniendo el área como una... Porque pueden calcular el área. O sea, pueden obtener la fórmula del área calculando la altura, usando Pitágoras de nuevo, pero con una pérdida de tiempo. Así que apréndenselo. El área de un triángulo equilátero es A cuadrado raíz de 3 partido por 4. Entonces, ¿qué conceptos tienen que manejar para resolver este problema? Primero, entender cómo es cómo trabajar en 3 dimensiones. En este caso era sencillo. Segundo, usar Pitágoras. Y tercero, saber identificar un triángulo equilátero y saber calcular el área de un triángulo equilátero. ¿Ok? Listo. Entonces la respuesta es la A. Impecable. Gracias.